Amén, hermanos, les vamos a pedir entonces que tomen sus Biblias y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 de Marcos. Vamos a seguir con la exposición de este precioso libro y vamos a seguir este precioso capítulo 15, en el cual ya vamos a cumplir casi 2 meses. Vamos a leer desde el versículo 33 al versículo 37. Marcos, capítulo 15, versículo 33 al versículo 37. Dice así la palabra entonces de nuestro Señor. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un segundito. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Toma asiento. El sermón del día de hoy tiene por título, un título súper simple, y es Jesús expiró. Nosotros sabemos que expirar es morir, ¿cierto? Perfecto. A modo de introducción, y obviamente hablando de la muerte. Si pudiéramos hablar de muertes tremendamente dolorosas, podríamos hablar de forma general, ¿cierto? O de una forma muy personal. Cuando hablamos de forma personal, primeramente estamos hablando de cuando un ser querido, un amigo, un familiar cercano ha fallecido. Y sin duda eso ha sido y es tremendamente doloroso. Yo creo que cada uno de nosotros ha sufrido alguna pérdida, o la gran mayoría sufrió una pérdida de alguien cercano. Y ciertamente es una triste experiencia. Cuando lo vemos de forma general, nosotros sabemos que en el mundo hay muertes que han marcado de alguna manera hitos, han movido ciertas emociones en muchas partes del mundo. Muertes que han sido dolorosas, ¿cierto? Un ejemplo es cuando murió la princesa Diana, ¿cierto? Fue una conmoción mundial. Los más pequeños no saben quién es la princesa Diana. Los más adultos sí sabemos. Pero, por ejemplo, hace poco murió un famoso basquetbolista con su hija en un helicóptero, Kobe Bryant. Y también fue muy doloroso para mucha gente que admiraba el deporte del básquetbol y que este hombre era una leyenda viviente y que murió muy joven. ¿Para qué decir cuando murió Michael Jackson o Elvis Presley? ¿Cierto? Hay mucha gente famosa que también ha muerto y ha conmovido, ha movido una serie de sensaciones en muchas partes del mundo. Pero hablando de la muerte, hermano, hay una sola muerte que realmente la ha lamentado toda la creación. Existe una muerte en particular que ha sido, cierto, la más injusta que ha existido en toda la historia y en todo el sentido de la palabra. Hay solamente una muerte en la historia del mundo que cambió la historia. Una sola muerte. Hay una sola muerte en la historia de la humanidad que muchas partes del mundo y en todas partes del mundo, semana a semana, se conmemora. Es lo que estamos, por ejemplo, nosotros haciendo el día de hoy, conmemorando la muerte de alguien. A pesar de que esta muerte fue hace más de 2000 años atrás, sigue moviendo sensaciones, sentimientos, emociones
en diferentes partes del mundo. Hay una sola muerte que ha marcado cada una de las décadas siguientes a su propia muerte. Hay una sola muerte en la historia del mundo que ha traído vida a tantas personas. Hay una sola muerte que solamente es digna de ser recordada todos los días. Una sola muerte en la historia. Y esa muerte es la muerte ¿de quién? Del fundamento de toda la creación, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la muerte que hoy día vamos a ver. Hemos dicho que al introducirnos al capítulo 15, finalizando el capítulo 14, ¿cierto? Nosotros nos introdujimos al corazón de la Biblia, al corazón mismo del Evangelio. Hoy día entonces estamos viendo y estamos, digamos, explorando una parte de la Biblia que es tan impresionante, tan hermosa, tan profunda y tan digna de ser admirada, de ser observada con respeto, con admiración, con solemnidad, que yo les voy a pedir que por favor se concentre profundamente en lo que vamos a hablar hoy día. Porque estamos hablando del momento en que nuestro Señor efectivamente murió. Vamos al texto para esto. Versículo 33 dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, desde las 9 hasta las 12. El lugar donde Jesús fue crucificado, sabemos que es el monte de la Calavera, donde viene la palabra Calvario. Fue un lugar donde pasaron muchas cosas. Los soldados que estaban ahí, que habían ejecutado a Jesús, habían hecho una serie de tareas relacionadas con la crucifixión. La gente había pasado y blasfemado, ¿cierto?, a Jesús. Mucha gente estaba llorando alrededor de él. Los principales sacerdotes y los escribas, entre ellos, se mofaban, ¿cierto?, de Jesús. Los ladrones habían escarnecido a Jesús, pero uno había sido iluminado, ¿cierto?, por Dios y se había arrepentido y se había salvado en el último momento de su vida. Pero a las 12 del mediodía, entonces, sucedió algo muy, pero muy dramático. ¿Qué sucedió ahí? La tierra repentinamente se oscureció. Esto ocurrió a la hora menos esperada, hermanos. A las 12 del día, el cielo se nubló, se oscureció. Y esta oscuridad duró 3 horas. Muchos escritos de las tinieblas que aparecieron en aquel momento, de la oscuridad que apareció. La verdad es que nosotros podemos especular mucho de qué fue lo que produjo esta oscuridad. Podemos hablar de una tormenta, podemos hablar de mucha nubosidad, quizás podríamos imaginar una niebla densa, algún fenómeno climático que se pudo haber llevado a cabo. Pero Lucas, de una manera muy simple, dice: el sol se oscureció. Como que el sol se vistió de luto. El sol se entristeció. Al decir que el sol se oscureció, Lucas, entendemos esto, creo que trató de manifestar de la manera más simple lo que efectivamente fue un milagro, un hecho sobrenatural en aquel momento cuando Jesús estaba crucificado. Algo que no puede ser explicado sucedió entonces en ese momento. Hubo tinieblas. Eso es lo que sucedió. Ahora bien, nosotros podemos entender, hermanos, que las tinieblas en la Biblia tienen un significado. Las tinieblas en la Biblia significan juicio. Isaías 5:30 dice así: y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar,
Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Amós 5:18. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que en ese momento, en esas 3 horas en que hubo tinieblas, Dios estaba mostrando que en ese momento se estaba derramando un juicio, un ajusticiamiento. No sé si existe esa palabra, yo creo que sí. Se estaba derramando juicio ¿sobre quién? Sobre Jesús. La ira del Padre estaba siendo derramada sobre Jesús. Durante estas 3 horas, el corazón de Jesús, su ser, en lo más profundo, estaba siendo totalmente consumido. Estaba sufriendo sobre sí la más terrible de las sentencias que podría sufrir alguien. Y era el pecado de todo su pueblo encima de él. Ciertamente, hermanos, nosotros podemos hablar mucho, mucho, mucho de esto. Y podemos llenar de palabras y tratar de profundizar algo, pero es algo que nunca vamos a poder comprender. Lo que sucedió ahí es insondable, nosotros sabemos lo que significa esa palabra, y nosotros no podemos comprender lo que sucedió en aquella cruz. Lo que sí sabemos es que en esas 3 horas de tinieblas, Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. En ese momento, hermanos, el infierno fue al Calvario y fue puesto sobre los hombros de Jesús. Los dolores del martirio, sus carnes expuestas, los clavos en sus manos y en sus pies, su corona de espinas, no se comparaban en nada con lo que estaba sucediendo ahí. Lo que estaba sufriendo Jesús ahí era mucho más terrible. Es tanto así, hermanos, que solamente este hecho fue lo que gatilló que Jesús clamara. Jesús no clamó cuando estaba siendo martirizado. Jesús no clamó cuando él estaba siendo golpeado. Jesús no clamó cuando él estaba siendo flagelado por los romanos. Jesús no clamó cuando estaban poniendo la corona de espinas en su cabeza. Jesús no clamó ahí. Jesús clamó acá. ¿Y qué clamó? Versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. En otras palabras, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas 3 horas, hermanos, fueron de tremendo silencio y oscuridad. Lo único que sabemos de esas 3 horas, las cuales estábamos describiendo, es que fueron una agonía sin descripción posible. Jesús estaba siendo hecho pecado por nosotros. Estaba haciendo maldición por nosotros. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús estaba siendo maldito. Había derramado maldición sobre él. Se había hecho maldito por nosotros, satisfaciendo así la justicia de Dios. El Padre estaba derramando entonces el castigo sobre Jesús y eso lo llevó a clamar. ¿Qué dolor debe haber sentido Jesús ahí? ¿Qué sentimientos inimaginables son los que nosotros podemos pensar que Jesús sufrió en aquella situación? Jesús venía sufriendo una humillación desde hace rato, ¿cierto? Desde que es tomado preso en Getsemaní, atado, ¿cierto? Y llevado, Jesús había sido humillado constantemente, golpeado. Pero en este momento se estaba haciendo lo más terrible.
La ira de Dios estaba cayendo sobre él. Ahora bien, las palabras dichas por Jesús en ese momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son citadas del Salmo 22. Y yo quiero que escuche con tranquilidad, con atención lo que dice el Salmo 22. Porque no solamente son estas palabras del Salmo 22 las que está citando Jesús, las importantes, es el Salmo 22 completo. Vamos a leer desde el versículo 1 al 18. Escúchelo si es que no quiere leerlo, escúchelo con atención. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las primeras palabras del Salmo 22. Continúa. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mi reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, te encomendó Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca. Como león rapaz y rugiente, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Este salmo, escrito muchísimos años antes de la crucifixión de Jesús, describen de alguna manera lo que Jesús estaba sintiendo en esa cruz. Jesús estaba consciente de lo que estaba haciendo. Jesús estaba consciente del dolor que estaba sufriendo. Sabía que el clamor a su Padre en ese momento no podía ser escuchado, no podía ser atendido, porque el pecado, hermanos, no puede convivir con Dios. Dios no puede convivir con el pecado y Jesús en ese momento era pecado. Por eso él clamaba y decía, ¿por qué me has desamparado? Esa situación, hermanos, la provocamos nosotros, desde Adán en adelante. El hombre, con su pecado, provocó lo que Jesús estaba sufriendo en esa cruz. Lo terrible de eso, hermanos, es que nosotros trivializamos el pecado constantemente. No tomamos el peso ni consideramos lo que efectivamente provocó en el ser más precioso que jamás pisó en Jesús. Yo creo que note ciertas cosas de ese salmo. Jesús, el Salmo 22, está diciendo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Si tú has escuchado a tu pueblo, ellos clamaron y tú les obedeciste, pero ¿por qué a mí no? En el versículo 3 del Salmo 22 dice, pero tú eres santo. Y después en el 6 dice, mas yo soy gusano. En la santidad de Dios, hermanos, cuando Cristo se hace pecado, automáticamente, de una manera que no podemos explicar, el Señor lo abandonó. El Padre abandonó a su Hijo. En esta impresionante descripción de los martirios de la cruz, del Salmo 22, podemos ver que el Padre abandonó a su Hijo.
No sé si pueden, y se les viene a la mente, yo creo que si usted está escuchando esto, se le pueden venir a la mente muchas cosas. A mí particularmente eh, me llama, me llama la atención cómo el padre puede derramar, ¿cierto?, su ira sobre su propio hijo. ¿Cómo pudo entonces el padre abandonar a su hijo? ¿Cómo Dios pudo abandonar a Dios? Es una respuesta, o sea, una pregunta que ciertamente al ver el texto se nos viene a la cabeza. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, fue abandonado por Dios el Padre? Es muy difícil responder a esta pregunta, porque ciertamente hay cosas que están veladas a nuestros ojos y a nuestro entendimiento, porque no podemos acceder a ellas, pero sí hay cosas que podemos comprender en base a lo que está revelado en la palabra del Señor. En base a eso podemos comprender que lo que desechó Dios de Jesús fue la naturaleza humana de su Hijo. Dios nunca dejó de ser Dios. La Trinidad perfecta de Dios siempre está y nunca se ha podido descomponer. Pero podemos entender también que Jesús se hizo hombre. Los padecimientos que Jesús sufrió en la cruz, los sufrió como hombre. Vivió perfectamente como hombre. Los clavos que cruzaron sus manos le dolieron igual que nos dolerían a cada uno de nosotros. Los látigos romanos, el flagelo romano, le dolió igual que a cada uno de nosotros. Los pecados del hombre, de nosotros, fueron cargados sobre un hombre. Por eso era necesario que Jesús fuera hombre, porque un hombre tenía que pagar, en este caso, Jesús en su naturaleza humana. El abandono del Padre nunca significó el hecho que lo dejara de amar. El Padre nunca dejó de amar a su Hijo, pero lo abandonó por su santidad. Dios nunca dejó de ser una completa Trinidad. El amor en la Trinidad, en Dios, nunca dejó de estar. Sin duda, es inexplicable lo que sucedió en aquel lugar. Nosotros tenemos algún grado de entendimiento de la revelación, pero no vamos a poder comprender nunca la complejidad ni la profundidad del dolor que Cristo sufrió. Eso es inalcanzable. Pero la escena sigue. Versículo 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mateo 27, pasaje paralelo, en su versículo 48 y 49 dice, y al instante corriendo uno de ellos tuvo una esponja y la empapó de vinagre poniéndola en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librar. La verdad que la semejanza entre el hebreo Elí y el arameo Eloí, ¿cierto? Causó de alguna manera una confusión. Eloí era padre, Elí, Elías. Estos hombres puede que hayan confundido ciertamente las palabras de Jesús. Es claro que las confundieron. Ahora bien, las confundieron porque hay muchos aspectos que contextualmente se pueden aludir. Por ejemplo, el hecho de que en la creencia judía se sabía que Elías precedería al Mesías y que compartirían de algún momento su ministerio. Nosotros sabemos que Elías era Juan el Bautista y que efectivamente esto sucedió, pero ellos en su poco entendimiento de realmente de la escritura pueden haber confundido el hecho de que él estaba llamando a Elías. Ahora bien, al ver las palabras de estos hombres en el versículo 36, podemos comprender claramente que lo decían burlando. Esperen, veamos si viene o si baja Elías a salvarle.
Pero de toda la cuadrilla de romanos que estaba viendo a Jesús, no todos se burlaban. ¿Por qué? Porque había uno que corrió, que vio en Jesús su clamor de padecimiento y corrió para darle vinagre. Este hombre no se estaba burlando de Jesús. Este hombre quiso darle algún tipo de alivio a Jesús. Es ahí cuando los demás le dicen, no, espera, a ver si baja Elías, de forma burlesca. Sabemos que en la muerte de Jesús, los que estaban siendo testigos de la muerte de Jesús, habían opiniones y sentimientos divididos. Algunos despreciaban a Jesús y otros miraban con pavor lo que estaba sucediendo. Pero aquí viene uno de los versículos más importantes de la Escritura. Versículo 37, que es muy simple. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Podríamos decir que con un fuerte grito, expiró. Mateo 27:50, pasaje paralelo, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Nosotros comprendemos que el Maestro murió clamando a su Padre. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando estaba permitiéndose ser colgado en esa cruz. Él lo estaba haciendo en forma voluntaria. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por la salvación de muchos. Ahora bien, hay algo que omite Mateo, Marcos y Lucas, y que lo dice Juan, y que habla del entendimiento con que Jesús murió en esa cruz. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre de aquel romano que le dio, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús dijo, entendiendo lo que estaba haciendo, consumado es. Y ciertamente hablar de esto que dijo Jesús, consumado es para hablar mucho, pero mucho, hermano. Jesús sabía que su sacrificio había sido completo. Cuando Jesús dice consumado es, dice, ya el pecado de sus hijos está pagado. El de nosotros, hermanos, está pagado. Ya no tenemos que pagar nosotros. Qué aberración cuando alguien dice, no, es que tú puedes perder tu salvación. Es que tú la sostienes con tus obras. El sacrificio de Cristo fue completo. El pago, la expiación, la redención fue completa en la cruz. Nosotros no nos queda más que admirar este precioso sacrificio y realmente agradecerlo, entenderlo y saber que todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, toda nuestra maldad fue colgada en la cruz, en la persona de Cristo. Como término de esas 3 horas de juicio, Jesús dijo, ya está todo consumado. Ya no hay más castigo para los que en Él creen. ¿Qué momento el que se vivió ahí, hermano, más dramático, más doloroso, sin duda? La creación completa, hermanos, se entenebreció. La luz que alumbraba el mundo se había apagado. El sol se vistió de luto, las tinieblas se hicieron presentes, la tierra tembló, los cielos lloraron, en el paraíso hubo duelo, y los hombres no se dieron cuenta de esto. El hombre está ciego. El hombre natural no percibe las cosas espirituales.
ni las cosas eternas. El hombre sigue caminando en un camino de muerte, viviendo ciego a lo que realmente es importante y eterno. No se deje confundir por el mundo, a los más jóvenes sobre todo. No compren el cuento de lo que el mundo vende. Eso es camino de muerte. Lo que se vivió ahí, hermanos, fue un momento más triste de la historia, pero a la vez el momento más glorioso que jamás se vio. Se combina el terrible dolor de la muerte del ser más hermoso que haya pisado la tierra con la tremenda victoria que declaró él mismo muriendo en esa cruz. Él en esa cruz, hermanos, ganó la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Cristo ya venció. Nosotros ahora vivimos esa victoria. Cuando nosotros decimos que vivimos de victoria en victoria, no significa que vamos ganándole a la gente, partidos de lo que sea, o que ganamos más plata que los demás, o que tenemos el mejor auto. No se trata de esas vanidades. Vivimos de victoria en victoria en los méritos de Cristo, porque Cristo ha vencido todos nuestros enemigos. Nosotros ahora vivimos gozosos en Cristo, muertos a la carne, muertos a nuestras pasiones, viviendo fundamentados y sabiendo con certidumbre de que nuestra salvación está puesta en esa cruz. Esa victoria que Cristo dijo, que Cristo manifestó en esa cruz, hermanos, es la que nos da entrada al reino celestial. Hay una canción que ciertamente espero poder leerla porque yo siempre me quedo con estas cosas, pero que es preciosa. Yo creo que la hemos cantado alguna vez acá, que se llama El poder de la cruz. Y describe este momento de una forma que a mí ciertamente me toca mucho, porque creo que es son palabras muy precisas para describir lo que ocurrió ahí. Esta canción dice así: si pudiera ver ese amanecer cuando Cristo iba en camino al Gólgota, el pecador era su juez, sufrió golpes y burlas crueles, sufrió de clavos colgado en cruz, en su rostro se podía ver del dolor la señal. Había una carga tremenda, ¿cierto? En él, la carga del mal. Cada hecho vil y cada pensamiento ruin era una cruenta corona en él. Cada pensamiento ruin, porque nuestros pensamientos, por más que nosotros entendamos que no tenemos la culpa de ellos, muchas veces nacen de un corazón perverso como el nuestro. Y también fueron colgados en él. Pero fíjese lo que dice después: ya se oculta el sol y tiembla la creación, mientras expira su hacedor. Roto el velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en esa cruz. Ese es un himno, pero impresionantemente precioso. Y que ciertamente, hermano, muestra con claridad lo que sucedió en esa cruz. El hecho de que Jesús haya cargado nuestros pecados en la cruz es el motivo que nos mueve semana a semana a hablar de lo mismo. Muchas personas en su entendimiento carnal dicen, pero ¿por qué se van a juntar todas las semanas a hablar de lo mismo? ¿Por qué mejor no hablamos de autoayuda, de prosperidad? ¿Por qué no hablamos mejor de cómo hacer otras cosas?
es porque el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz no solamente es digno de ser recordado semana a semana, es digno de ser recordado día a día por cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque usted peca todos los días. El Evangelio se vive día a día. Cuando Cristo dijo que estaba todo consumado, era porque finalmente él había bebido toda la copa de ira de su Padre. Toda la copa de ira de Dios que debía recaer sobre sus hijos, cayó sobre Jesús en aquel momento. Fue un clamor triunfal cuando Jesús expiró. A través de su muerte expuso y venció el pecado, a Satanás y a sus huestes, y derrotó a la muerte, resucitando el tercer día. Esto nadie lo podría haber hecho, solamente el Rey de la creación. Y ojo con esto, hermano, porque Cristo nos compró a precio de sangre. Tengo una noticia para darle. Usted no se pertenece a usted mismo. Si usted es hijo de Dios, usted no se manda solo, usted no es suyo, porque alguien lo pagó por usted con su propia sangre. Ese es Cristo. La semana pasada leímos el Salmo 115, donde decía, no a nosotros, Señor, sino que a usted sea toda la gloria, toda la honra y todo lo honor. A nosotros, hermanos, no nos queda más que entregar nuestras vidas en adoración a Dios, en obediencia, y hacerlo en agradecimiento a este precioso, perfecto y completo sacrificio. Qué gloriosa cruz, donde encontramos el perdón, la redención y la vida eterna, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que en la gloriosa muerte de Jesús. Amén. Vamos a orar para finalizar este sermón. Amado Rey, observamos, Señor, este precioso, pero a la vez impresionante momento en el que usted, Señor, expiró en esa cruz. Observamos, Señor, solemnemente, pero en total agradecimiento, en total admiración, este momento que hemos tratado, Señor, de exponerlo y de presentarlo con todo el respeto posible, Señor. Porque sin duda no hay hecho más importante en la historia del mundo. Ayúdenos a entender día a día este precioso hecho, observar su sacrificio con entendimiento, moldear nuestras vidas en agradecimiento a usted, vivir plena, gozosamente, Señor, nuestras vidas con nuestros pensamientos en el reino eterno. Ayúdenos a entender, Señor, que no nos pertenecemos a nosotros, que solamente usted es el digno de recibir toda alabanza y toda gloria, Señor. Que nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestros deseos, que nuestros proyectos vayan siempre en virtud de su gloria y no de la nuestra. Ayúdenos, Señor, a que cada día nosotros podamos compartir esta tremenda noticia. Usted ha muerto, Señor, triunfando en esa cruz y pagando nuestras propias culpas. Le damos gracias por este momento, le damos gracias por este día. Queremos, Señor, pedir su bendición, queremos pedir su compañía, queremos pedir su guía a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Queremos darle gracias en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos.